Buenas noches, como siempre, un gusto saludarles hoy en esta noche, pues llena de entusiasmo, llena de calor aún y de sorpresas que a veces uno no se da cuenta que suceden, que podrían suceder, pero pues siempre es importante darnos cuenta de la realidad, ¿no? Que nos embarga siempre. Amigos, bienvenidos a esta noche de Fórum Educación y Deporte en IFICED. Un gusto, un placer tenerlos aquí en este nuevo programa que estamos siempre en búsqueda de que se pueda llevar a cabo una innovación en todo lo que IFICED hace y en este caso el Fórum Educación y Deporte así nos lo implica. Y bueno, pues el día de hoy empezaremos con esta efeméride del día 2 de mayo del año 2024. Un día como hoy, un 5 de mayo para ser precisos, Elsa Ávila, una alpinista mexicana que ha escalado grandes montañas principales del mundo, donde nadie antes la había logrado. Tenemos que destacar su ascenso a esta destacada montaña de la Patagonia, el Círculo Polar Ártico, Isla Baffin. Esto se llevó a cabo el 5 de mayo de 1999 eh, para poder alcanzar la cumbre del Everest, la montaña más alta del mundo, nada más y nada menos con 8.848 metros, siendo la primer mujer latinoamericana en lograrlo. Pero no solo eso, amigos, sino que también fue la primer mujer, y pues qué orgullo que sea mexicana, la tercera latinoamericana en conquistar la cima del Everest. Esto ocurrió ya hace 25 años, un hecho que todavía hoy seguimos recordando con mucho gusto, con mucho entusiasmo, y que se repitió esta imagen de la montañista precisamente justo en el momento en el que logró esta hazaña y pues poco a poco se fue protagonizando ya a sus 55 años y bueno, pues no obstante fue batallando hasta que se pudo llevar a cabo este gran evento, suma de 4 infartos cerebrales menores, teniendo un marcapasos y una fibralización auricular. Elsa, una alpinista, una empresaria, una madre de 2 hijos, una graduada en ingeniería civil por la Universidad Autónoma Metropolitana, pues es una mujer que no se rindió, es una mujer que trató de aprovechar la experiencia en las montañas para motivar a la gente y que bueno, pues hoy por hoy en sus conferencias sigue tratando de enseñar y diciendo que el tiempo pues no puede regresar. Y algo aprendió mucho de todo esto a sus 8,000 metros de altura que tuvo que recorrer para poder alcanzar esta gran cima. ¿Cuántos problemas físicos, amigos, comenzaron a pasar? Y bueno, pues Elsa tuvo que intentar ascender por primera vez en el Everest en el año de 1989 y donde se quedó a tan solo 100 metros de la cumbre, tuvo problemas de hipoxia, una situación de reducido suministro de oxígeno en el cerebro, en donde pues lamentablemente el cerebro no piensa, y bueno, pues en estas situaciones se encuentra el cuerpo en riesgos de morir, pero la lucha por la sobrevivencia y la lucha de seguir adelante, no solo en la vida, sino en poder conseguir este sueño, pues llevó a que Elsa pudiera lograr llegar a esta cima. Esta alpinista mexicana recibió el premio Nobel nacional de la juventud en este mismo año, del año 1985, e ingresó al Salón de la Fama de la CONADE
Y bueno, también se le otorgó el premio al mérito editorial por su otro libro, Encuentro con el Himalaya, las aventuras de la esperanza, y fue nombrada deportista del siglo XX, esto en 1999 por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y por supuesto el gobierno mexicano. Imagínense, amigos, nada más entonces qué hazañas, qué gran reto y qué grandes triunfos nos dio esta gran alpinista Elsa, que bueno, pues ya eh, hace bastante tiempo de esto, pero parece que fue ayer y lo seguimos y lo seguiremos recordando por todo este tiempo que ha pasado y por todas las enseñanzas y porque nunca nos daremos por terminado por las enseñanzas y como dice el Ávila, hay que darnos el permiso de soñar porque los sueños superan nuestras limitaciones. Pero bueno, amigos, una gran alpinista y bueno, pues así como existen estas grandes personalidades, en este caso mexicanas, bueno, pues hoy, con mucho gusto, tendremos con nosotros a una personalidad desde Argentina, el maestro Óscar Orlando Albornoz, una persona muy conocedora en un tema muy importante, sumamente importante, y que bueno, pues él ya nos estará hoy por hoy diciendo de qué se trata, la importancia, y que bueno, pues desafortunadamente a veces tienen que suceder situaciones en estos ámbitos escolares para que podamos llegar a que tengamos estas prevenciones, ¿no? Pero bueno, pues ya el maestro Óscar Orlando Albornoz nos estará hoy ilustrando con estas situaciones y con este gran tema, pero no sin antes saludar a nuestro gran alumno Johan. ¿Cómo estás, Johan? Muy buenas noches, qué gusto saludarte y verte. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. No, el placer es mío. Hace tiempo que ya no lo veía. Sí, hombre, pues terminó el cuatrimestre, tú te fuiste entre Las Vegas, entre Cancún, entre todos esos bellos lugares, Buena andabas fuera, por allá, profesor. El conocimiento en el deporte nunca acaba, ¿eh? sí, ¿verdad? Pero bueno, pues imagínate nada más, aquí estás con nosotros, siempre un placer tener a un alumno tan destacado como tú, pues nos llena de mucho entusiasmo. Y bueno, Johan, a ver, cuéntanos, por favor, ¿a quién tendremos el día de hoy? Cuéntanos un poquito del maestro Óscar Orlando Albornoz. Claro que sí, profesor. Bueno, de antemano, quiero darle las bienvenidas a todos a este Fórum Educación y Deporte IFICET. Estamos incursionando en esta nueva aventura y el día de hoy, para más, vamos a empezar con un ponente de calidad. Magíster Óscar Orlando Albornoz. Pero, ¿quién es el magíster? Pues tiene un máster en actividad física y salud por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Barcelona, España. Además de ser maestro nacional de educación física por el Instituto Nacional de Educación Física, doctor Enrique Romero Brest en Buenos Aires, Argentina. Y si son conocedores del fútbol, pues déjenme decirle que nuestro ponente fue árbitro profesional de fútbol en Buenos Aires, Argentina, además de ser licenciado en Educación Física en la Universidad Juan Agustín Maza. Y cuenta con una condecoración el profesor Adolfo Pérez Acosta, galardón nacional Águila de la Educación Física por FIEP México, además de ser miembro del CEFME Mercosur y es autor del libro El profesor de educación física y su responsabilidad social. Cuenta con más de 180 trabajos en educación física y deporte presentados en Argentina y el exterior. Y sin más, es conferencista a nivel nacional e internacional. Con nosotros el magíster Óscar Orlando Albornoz. Bueno, buenas noches y para mí es un gran gusto y honor que me haya invitado el rector Víctor Mendoza al IFICET. Es decir que, bueno, esos agradecimientos serán eternos de aquí hasta el resto de mi vida porque realmente veo que ustedes están continuamente en la parte académica y brindando
esos digamos, conocimientos que tienen ahí en ese instituto, así que le agradezco muchísimo, Víctor, esta invitación. Y bueno, ya pronto andaré por México y este año seguramente y que nos vamos a ver físicamente, así que nos vamos a conocer totalmente. Maestro Oscar Orlando, qué gusto de verdad que se encuentre usted con nosotros el día de hoy y pues agradecerle que una personalidad como usted haya aceptado estar aquí en Fórum Educación y Deporte. De verdad para nosotros es un placer tener a alguien como usted. Y bueno, pues maestro, cuéntenos por favor la importancia que tiene este tema, porque decía yo en la introducción que lamentablemente a veces tienen que suceder cosas para que nosotros podamos hacer caso a estas situaciones. Pero a ver, maestro, usted que es el experto, cuéntenos un poquito de qué se trata este tema tan apasionante, pero sobre todo tan necesario. Sí, en general voy a ser breve en cuanto a la introducción para que realmente los temas más importantes los vaya desarrollando ahora. A veces lamentablemente llega a ser casos fatales. Eso es lo más lamentable de este tema, ¿no? Pero bueno, tratemos que a partir de hoy por lo menos se vayan con algunos herramientas más que nada para defenderse a nivel legal y a nivel prevención, sobre todo en el patio escolar, donde el hábitat de trabajo de todos los maestros, de la mayoría de los maestros, y que, bueno, que vean con otros ojos esta prevención de accidentes y tratamos de que no llegara a la justicia ni nada causas mayores porque realmente es lamentable. Y en general, esto es un tema que lo vengo investigando de 25 años atrás, así que bastante experiencia tengo de recorrer muchos países y dentro de mi país también. Aquí en mi país está muy reglamentado todo en cuanto a las reglamentaciones de la escuela y que realmente cada vez el accidente siempre va a existir. Eso yo no vengo a dar soluciones mágicas. No puedo mentir para nada, simplemente que vamos a tratar de atenuar el accidente para que en vez de 10 accidentes por año ocurran 1 o 2 nada más. Es decir, que tratemos de achicar esa franja, ¿no? Que generalmente se dan muchos. Pero hay salvedades también, hay causa de fuerza mayor y caso fortuito que ya lo vamos a explicar bien. Es decir, que realmente hay algunas herramientas que realmente que nos salvan, diríamos, de la total responsabilidad, del 100% de responsabilidad, que son caso fortuito y causa de fuerza mayor. Es decir, que son dos causales muy importantes que a la hora de verdad la justicia o los maestros lo tienen que conocer sí o sí, y bueno, los supervisores, la SED también lo sabe, así que realmente esos casos los tenemos que realmente poder llevar a cabo en forma práctica para que realmente estemos exonerados de cualquier tipo de accidente. Bueno, eso serían líneas generales, pero puede haber más detalles que voy a explicar, ¿no? Sí, claro, maestro, claro. A ver, adelante, por favor. Bueno, había un anterior de la presentación, creo, para ver eso. Bueno, el enfoque de esta temática así muy rápida que vamos a tener, qué es la responsabilidad, los tipos de responsabilidad civil, forma de culpa y clase de responsabilidad, diversos artículos que es lo más importante, que son los cuasi delitos, la responsabilidad en la fase deportiva también, los valores en la responsabilidad civil, los accidentes, qué son los accidentes, su característica y la prevención de accidentes escolares. Y después, por supuesto, al final, unas conclusiones finales muy personal, diríamos, mías. Bueno, pasamos ya a la próxima. La educación física es una actividad riesgosa por las circunstancias de sus realizaciones. Es decir, que al estar el niño en movimiento, por supuesto que siempre va a haber resbalones, caídas, tropiezos,
es decir, por su propio cuerpo que se tropieza, no que otro niño le ponga el pie. Bueno, todos esos son accidentes, diríamos, menores, en el cual los jueces lo tienen ya en conocimiento que en la escuela se producen esos accidentes, que son accidentes muy menores y en el cual se caratulan como caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, un ejemplo, van dos niños corriendo y no se ven y se chocan de frente. Y bueno, eso no, el maestro a cargo de ese grupo no lo puede prever. Eso sería, diríamos, la actividad riesgosa que hay en la educación física. Próxima. Bueno, aquí el profesor de educación física está en todos los ámbitos y lo más importante a veces son los niños en la escuela, es decir, que es el ámbito más que se provocan accidentes dentro de la clase de educación física, el recreo, los lugares del baño o también en el salón escolar también se pueden producir accidentes. Así que eso todo en el ámbito dentro de la escuela, ¿no? Y por supuesto que están los deportes, que también hay accidentes, que ya son más graves a veces. Próxima. Bueno, cuando un niño padece un accidente con algún objeto o elemento, se debe siempre a un descuido del docente. Esa es mi visión particular, en el cual si estamos siempre con los ojos puestos, que los niños en educación física que trabajamos con elementos sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado, es decir, que no haya agresión entre los niños, prever todas esas situaciones en el cual siempre el docente no puede dejar a los niños solos e irse a tomar un café, por ejemplo, porque justo en ese 30 o un minuto que lo deje solo, ahí se produce el accidente. Cuando ellos están solos, entonces siempre es el famoso descuido del docente que se va de la zona de trabajo. Próxima. Bueno, aquí en México, es decir, ustedes en México, en la prevención y el control de accidentes, uno de los aspectos más importantes es crear la conciencia en los individuos, cómo se producen los accidentes, las causas, que yo ahora lo voy a explicar, el comportamiento de la población para evitarlo, las recomendaciones deben ser específicas según el tipo de accidente que tengan, cómo se originan los grupos humanos más afectados, las conductas inadecuadas ante el riesgo y tratar de crear actitudes en una conducta de carácter preventivo. No hay incidentes, hay imprudencia. Según Trujillo, en el año 99 expresó este concepto. Próxima. Pero en términos generales, la mayoría de los accidentes, excepto debido a fenómenos sobrenaturales, son prevenibles. Es decir, que lo importante es que crear esa conciencia en esa población y la posibilidad de consecuencias de los accidentes, sobre todo en las medidas que se deben tomar, cómo prevenirlos. En síntesis, se puede afirmar que en general los accidentes son evitables y que la mejor forma de la medida para prevenirlos es crear conciencia sobre todo el riesgo de educar a la población para que adopte un comportamiento adecuado para evitarlo. Sánchez Rosado en el año 1998. Bueno, próxima. ¿Qué es la responsabilidad civil? Es más, esta temática, para que ustedes sepan, yo lo hago con todos los artículos que tiene el Código Civil y Penal de México, por supuesto. Aquí van a tener todos los artículos que hay, por ejemplo, los accidentes ocasionados en los artículos 1910 y 1912, que consiste en reformar las cosas anterior, en el cual se encontraba un caso de imposibilidad de la lesión del damnificado mediante un pago de dinero. Es decir, la responsabilidad civil siempre, si Pedrito en la clase de educación física se cortó un pequeño dedo, ese dedo ya no se puede reparar y va a haber un razonamiento económico, dinero. Es decir, se va a la justicia y bueno, ya siempre la responsabilidad civil, la indemnización es mediante dinero. Lo establece en el artículo 1910 y 1912. Es decir, que si no hay ningún daño, no hay responsabilidad civil, por supuesto. Próxima.
También en la responsabilidad por los accidentes sufridos por sus alumnos cuando se encuentra bajo el control del Servicio de Educación Pública está normada siempre por el Código Civil de México y también el Código Penal también que hay. Próxima. La otra, sí, bueno. En los establecimientos educativos la responsabilidad penal que puede ocurrir dentro de la escuela, también que poseen, es decir, todas las personas físicas en relación al derecho penal y la pena, ya es más grave. La reparación ya es mediante prisión. Es decir, que en esto es decir, uno no quisiera desde el corazón que nunca suceda estos hechos, pero bueno, han sucedido casos como el caso ahora que ocurrió de ese niño de 14 años que falleció ahí en el Estado de México, en un municipio, que fue el accidente, fue en la clase de educación física, y bueno, y nadie denunció ese accidente, y bueno, terminó a los dos o tres días de estar hospitalizado, falleció. Entonces ahí seguramente va a haber una causa penal, aparte de la civil va a haber una causa penal que después van a determinar qué responsabilidad y va a ser bastante grave. Es decir, que yo no quiero que nadie llegue, ningún maestro de educación física llegue a ese sistema. Por eso estoy yo para dar esos conocimientos para que nadie llegue a ese sistema. Próxima. Bueno, también dentro de los agravantes ilícitos que hay, se forma diríamos, la culpa que puede ser dolosa o culposa, es decir, que depende de la acción que haya tenido el accidente, vamos a poder encuadrarlo en este tipo de dos formas, diríamos. Próxima. Bueno, aquí el maestro, como dije antes, que se va a tomar un café, actúa con imprudencia, negligencia, impericia, desidia e ignorancia. Es decir, que aquí se le encuadran, no, porque muchos usan la palabra negligencia, pero también está que lo pueden acusar de imprudencia, de impericia, desidia o ignorancia. Es decir, que hay varios calificativos que la responsabilidad civil está contemplado y bueno, lo pueden acusar de toda esa forma al maestro porque se fue a tomar un café y dejó a los niños solos y sucedió el accidente. Próxima. Aquí vamos a descubrir qué es imprudencia. Es el comportamiento que con la regla de las circunstancias es atrevido, riesgoso o peligroso para las personas. Un ejemplo, darle un empujón a un alumno en la escalera de la escuela, falta de prevención. Es decir, que acá el cuidado, el buen deber del maestro, es decir, si van al salón que está en un segundo piso y tienen que bajar la escalera para llevarlo al patio escolar y no te a viva voz, no tratemos que no haya ningún empujón, nada, es decir, que hay una falta de prevención. Es decir, que eso es porque el maestro actúa con imprudencia. Negligencia es el comportamiento que de acuerdo con las circunstancias descuidado o hacer menos. Es un dejar de hacer. Es una actuación negativa. Por eso muchos dicen negligencia, enseguida lo califican de negligencia. Es decir, es dejar sin medida de seguridad una parte de la escuela que está en reparación o como consecuencia de esto un alumno resulta lesionado al caerse parte de un techo, por ejemplo. Es decir, que si hay un lugar que está en construcción o una parte vieja y los niños no tienen que ir a ese lugar y nosotros dejamos que los niños anden por cualquier lado en la clase de educación física, estamos actuando con negligencia. Eso tener mucho cuidado y nunca dejar a los niños solos. Próxima. Impericia es una forma de imprudencia o negligencia en ejercicio del propio arte o profesión. Es una culpa profesional. Es el desconocimiento técnico, el no contar con la habilidad necesaria para la tarea que se emprende. Un ejemplo, el maestro del aula o director que ante la ausencia del profesor de educación física le hace realizar ejercicio físico a los alumnos no acorde a su edad y les produce lesiones. Es decir, que sobre todo ocurre esto en las escuelas rurales, que a veces el maestro no va de educación física y el director para que ocupen esa hora da la clase de educación física. Pero el director acá es totalmente irresponsable, diríamos, y actúa con impericia, porque no conoce el tema,
y a su vez, por ejemplo, hace jugar niños de 5 o 6 años con otros de 10 o 11, es decir, que junta a todos los alumnos y bueno, y ahí puede actuar con impericia. Próxima. Y vamos a la última, que sería desidia, que es el acto de actuar en forma de negligencia y de inercia. Ignorancia es falta de saber, conocimiento, que hoy por hoy se usa poco la palabra ignorancia porque es medio, diríamos, chocante, diríamos, se usa falta de conocimiento más que nada. Y bueno, hoy creo que después de esta pequeña charla de café que vamos a dar, ya van a ir con otro conocimiento, es decir, que nadie puede tener ignorancia o falta de conocimiento. Próxima. Y aquí vamos a hacer un repaso general, los tipos de responsabilidad que hay. Hay una penal, que ya le dije que cuando sucede ya una muerte de un niño, o una civil, que se produce un daño, o bueno, malversación de fondos también es penal a veces. La parte administrativa es que cuando violamos una transgresión al régimen disciplinario vigente. Esos son los tipos de tres responsabilidades distintas que ocurren dentro de una escuela, ¿no? De ámbito escolar. Próxima. Bueno, la responsabilidad civil, hay dos tipos de responsabilidad civil. Una contractual o convencional que generalmente se da en las escuelas privadas, que hay un contrato de por medio cuando uno paga diríamos, un arancel mensual por ser una escuela privada. Entonces ahí hay un contrato y bueno, esa sería responsabilidad civil contractual. Y la otra responsabilidad es no contractual, que sería las escuelas que son del Estado, son escuelas públicas, es decir que ahí no hay contrato, pero bueno, hay una responsabilidad civil de todo, del maestro, profesor, dentro de las escuelas públicas. Ahí lo señala bien el artículo 1916 del Código Civil, es decir, que realmente está reglamentado todo eso. Próxima. Y aquí voy a señalar algunos artículos importantes de esta responsabilidad civil. El 1920, el 1923, que habla de maestro artesano, bueno. Es decir, que aquí está todo reglamentado en cuanto a la responsabilidad civil que ocurre dentro de la escuela, ¿no? Próxima. Bueno, y aquí tenemos el artículo 1928 que dice que paga los daños y perjuicios causados por su sirviente, empleado, funcionario, operario, puede repetir eso si lo hubiera pagado. Es decir, que aquí hay un artículo que también dentro de todos es bastante importante. Próxima. Y después tenemos el 2104 que habla que estuviera obligado a prestar un servicio, dejar de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de daño y perjuicio. Bueno, y después habla del artículo 2080 que el que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo de la contravención. Esto cuando sucede un accidente, como yo dije antes, de los daños físicos que hay. Próxima. Bueno, y para no aburriros tanto, bueno, ahí está el artículo 2017, 2018, que hablan también sobre los procedimientos civiles. Próxima. Y aquí sí vamos a atar, hay distintas responsabilidades. La responsabilidad civil del Estado, que lo incluye el artículo 1927, el funcionario o agente, que en este caso sería también el maestro, son responsables cuando actúan con negligencia, dolo, culpa, y el Estado siempre responde en principio por terceros causados, pero a su vez el Estado también le puede hacer pagar, si pagó una determinada cantidad de dinero por un accidente, puede retribuir sobre el docente si se declara, si mediante una investigación se lo declara culpable al docente, está tipificado en el artículo 1928. Bueno, próxima. Y aquí hay una calificación primaria de responsabilidad. Hay una responsabilidad objetiva, subjetiva y obligaciones a cargo de los docentes. Próxima. Bueno, y aquí, bueno, incluye estos artículos en 1913, 1927 y 1928, que hablan sobre
la responsabilidad objetiva. Próxima. Y aquí sí, me voy a detener un poquito más porque este sí es el más importante y quiero que lo anote, lo recuerde. Igualmente van a tener esta presentación de charla de café en mi página web, está, la pueden descargar. Es el artículo 2111, es el que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Y también tenemos el artículo 1932 del Código Civil Federal de México, donde habla de caso de fuerza mayor, que yo lo cité al principio de mi charla, que son dos artículos, caso fortuito y causa de fuerza mayor. 2111 es el caso fortuito y fuerza mayor 1932. Es decir, que esos son los que en principio nos exoneran, es decir, nos salvan de toda clase de responsabilidad. Estamos liberados 100%. Pero las condiciones del caso fortuito son la impredecibilidad, inevitabilidad y ajenidad del hecho por la voluntad de todo presunto responsable. Es decir, que caso de sismo, o como dije el ejemplo anterior, que dos chicos se chocan de frente, se rompen a lo mejor los dientes, lo que sea, o un golpe muy brusco en las cabezas de ambos, todo eso son casos fortuitos, porque nosotros por más que le gritemos, le advertimos, y bueno, suele suceder. O aquellos resbalones, tropiezos, caídas, también son considerados casos fortuitos. Es decir, que ahí serían las únicas situaciones en que el docente está a salvo 100%. Ustedes mencionando estos dos artículos, ustedes están, por más que ha querido el docente evitar ese hecho, que se iban a chocar esos dos niños, bueno, estamos exentos de esa responsabilidad porque, bueno, fue una imprevisibilidad o inevitabilidad. Es decir, que nosotros ahí estamos totalmente salvados. Así que esto sí o sí quiero que lo recuerden, lo anoten y siempre lo tengan presente, que son casos fortuitos o causa de fuerza mayor. Próxima. Bueno, en el caso fortuito de género el comportamiento de los alumnos, bueno, ya lo saben, hubieran resultado actos de liberación de la responsabilidad del Estado. Es decir, no solamente se salva al docente, sino también, en este caso, el Estado, que sería la SEP, a quien pertenece esa escuela pública. Es decir, que aquí todos se salvan, en una palabra, cuando son casos fortuitos. Próxima. Bueno, dentro de la responsabilidad civil por causas que se causan a los alumnos hay tres aspectos: daños que sobrevengan a los alumnos por el uso de cosas inofensivas. Cosas inofensivas serían una pelota, a lo mejor de nylon, vinilo, qué sé yo, que le peguen en la cabeza, bueno, son cosas inofensivas. Que se dañen a sí mismos involuntariamente, lesiones o caídas, por el uso de las cosas riesgosas también, es decir, y daños por su propia culpa exclusiva. Todos estos que he señalado son casos fortuitos o causa de fuerza mayor. Próxima. Bueno, aquí hay una problemática de área cuasi delito. Cuasi delito es, diríamos para ustedes a lo mejor que si nunca la han escuchado, son palabras nuevas. Delito es un acto ilícito ejecutado de manera consciente. Y cuasi delito es acto sin intención de dañar a tercero con negligencia o culpa. Es decir, que el maestro que está a cargo del grupo, más vale que, es decir, no tiene ninguna intención que los niños se dañen, haya accidentes durante la clase de educación física. Pero si yo me voy a tomar un café, como dije antes, por supuesto que ahí sí estoy actuando con negligencia o culpa. ¿Por qué? Y ahí sí, los maestros generalmente cuando hay accidente y lo dejan solo los niños, actúan en cuasi delito, se les llama. Es decir, que aquí la prevención constituye un deber profesional sí o sí. Es decir, que no hay otra escapada. Nunca dejar a los niños solos. Próxima. Salvo que el maestro tenga un caso de fuerza mayor y necesita ir al baño. Bueno, en ese caso, trate de llamar a una docente que se quede a cargo del grupo 2 minutos, 5 minutos, y bueno, uno puede ir al baño. Pero si no,
realmente nunca dejarlo solo. Y los elementos de estos cuasi delitos es un hecho ilícito que considera una acción o omisión, imputabilidad de ese hecho al autor por culpa o negligencia. Próxima. También dentro de la parte deportiva hay figuras de organizador de un espectáculo deportivo, por ejemplo, un partido de fútbol, la Federación de Fútbol de Monterrey, es decir, la Federación Mexicana de Fútbol, pero hay un partido entre Guadalajara y Monterrey. Aquí el guardián del estadio es el Club Guadalajara, el club local. Esa sería la responsabilidad civil dentro del deporte. Próxima. También el ente organizador y el club son responsables por causas múltiples. Causas múltiples se le llaman cuando son dos responsables, el club y la Federación Mexicana de Fútbol. Un ejemplo sería si se cae una tribuna, por ejemplo, en un partido de fútbol, la responsabilidad puede ser, es decir, del Ministerio Público por los espectáculos es deficiente, es decir, que realmente no entraron más gente de la que tenía que entrar a esa tribuna y se cae. Mantenimiento de incomodidad de espectadores. Uno parece que no sucede nunca, pero hace unos 3 o 4 años atrás en Francia, ante un gol, toda la gente se amontonó hacia el campo de juego para festejar el gol y se cayó toda la tribuna de gente y hubo varios muertos ahí en ese espectáculo que sucedió hace 4 o 5 años atrás, fue el estadio Lille, ahí en Francia. Así que puede suceder eso. Es decir, que el mantenimiento de incomodidad de los espectadores, es decir, que si esa tribuna entran 5.000, no vamos a meter 10.000 espectadores. A eso es la responsabilidad. Próxima. Bueno, y después, por ejemplo, como guardián de la cosa, es decir, las calles, caminos, plazas, se rige Ley General de Deporte, con un nuevo texto, y creo que hay otra modificación más actualmente de la Ley General de Deporte. Pero bueno, todo eso está reglamentado, legislado, y bueno, ya hay que tenerlo en cuenta. Próxima. Dentro de las competencias deportivas existen dos responsabilidades, pública y privada. Pública es cuando el ente organizador es un municipio, por ejemplo, San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, México. Y privada puede ser la organización de la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, que siempre hay pública y privada. Próxima. Bueno, factores que originan los accidentes en la escuela. Las lesiones que ocurren en la escuela representan un importante problema de salud. Además del daño sufrido por el niño, significan para la escuela la historia de un trastorno que puede tener consecuencias muy serias. El profesor o maestra que debe atender al alumno accidentado abandona el resto de sus alumnos. Próxima. Se pierden horas de clase, se altera el funcionamiento de todo el establecimiento en muchas oportunidades y se puede iniciar un trámite legal hacia la escuela, sus docentes y directivos. Es decir, que todos estos factores originan cuando se origina un accidente. Próxima. También hay un tema que ha tomado especial importancia a partir del momento de la violencia de los juegos de los niños, los que en numerosas ocasiones pueden generar accidentes. El niño pasa en la escuela una importante parte del día. Garantizarle un lugar seguro es fundamental. Hay que revisar proyectos tendientes a disminuir los accidentes que sufren en la escuela, el hogar, las escuelas, la vía pública, con resultados que pueden ser muy satisfactorios. Aquí en Mendoza, donde yo vivo actualmente, ahora en la escuela primaria, en algunas escuelas que son medias, diríamos, violentas en los recreos, hay una disposición que se han puesto recreos pasivos, que no hay que darles muchos juegos y que los niños estén lo más quietos posible, pero siempre con un control total de los docentes a cargo del recreo. Es decir, que todas las maestras van a cuidar ese recreo. Es decir, que se llaman recreos pasivos. En algunas escuelas se ha implementado y va a dar bastante resultado porque, bueno, nosotros tenemos inicio escolar en el mes de febrero
hasta diciembre, así que ya llevan 3 o 4 meses con esos proyectos y es bastante efectivo. Próxima. Maestro Oscar, Sí, la verdad es que es un tema sumamente, insisto, como lo dijimos al principio, apasionante, pero sobre todo muy, muy necesario. Y bueno, pues la verdad es que quisiéramos pedirle si usted nos quisiera proporcionar algún otro momento en este foro de educación y deporte para que pudiéramos continuar con este tema, maestro, porque todavía creo que nos falta bastante. Es un tema muy completo. Entonces, no sé si pudiéramos pues contar otra vez con su presencia para poder no solo que nos presente, sino además poder hacer que nuestro público pueda preguntar, pueda interactuar, porque la verdad es que no se trata nada más de que conozcamos, sino de que veamos la aplicación real en una situación ya de escuela y que nos cuente las personas lo que han vivido y que usted pueda pues ayudarnos a ver cómo lo podemos tanto solucionar como prevenir. Maestro Oscar, no sé si nos regalaría otra charla de café. sí, totalmente, no hay ni un problema en mi parte, así que quédese tranquilo y para todos los que están presentes gratuitamente le brindo otra charla, no hay problema, es decir, que de mi parte siempre tengo esa buena predisposición, porque sí, tenés totalmente la razón, Víctor, porque es muy amplio y a veces en 30, 40 minutos es difícil a veces sintetizar todo y bueno, Sí, pero podemos dar otra charla, no hay ningún problema. sí, No, la verdad es que por más que usted quiera, con toda la experiencia y conocimiento que tiene, sintetizar, es imposible, ¿no? Es imposible porque no podemos omitir situaciones. Así es que, maestro, pues ya está el compromiso de nuestra parte y agradecemos que usted haya aceptado también una charla para que podamos seguir y terminar este tema, pero no solo eso, como le reitero, sino también que podamos hacer que nuestro público pueda interactuar y bueno, pues preguntarle. ¿Le parece bien, maestro? sí, totalmente, no hay problema, no, de mi parte no hay problema. Y ahora, Muchísimas. en todo caso, pasar a la parte final y que hay unas conclusiones y ya terminamos entonces ya, cerramos ya o sigue un poquito más, como quiera. Yo creo, maestro, no me gustaría llamar terminar, sino más bien vamos a dejar en pausa para que podamos continuar con este grato tema, insisto, necesario. Y entonces, bueno, pues amigos, el maestro Oscar estará con nosotros para poder continuar con este tema y poderle de verdad darle esa continuidad que se merece. Así es que, bueno, maestro Oscar, pues en este momento agradecemos hasta aquí su participación y bueno, pues lo esperamos. Ya el profesor Antonio Guadalupe se estará poniendo en contacto para poder continuar con este excelente tema. Sí, también ya para que sepan, para la próxima charla, que vamos a poner una fecha, por supuesto, que vayan bajando en mi página web la charla de café de hoy, para así ya la tengan completa, la puedan leer todo y yo la voy explicando lo que falta. Por supuesto que vamos a explicar todo lo mejor posible y que si ya tienen dudas, porque seguramente siempre hay dudas, preparen preguntas para hacerlas. Yo no tengo problema de responder todas las preguntas. Si son 10, 20, 50 preguntas, las que sean. No hay ningún problema porque aquí yo quiero que nadie se vaya con dudas y que vaya más que nada con conocimiento lo más amplio posible para enfrentar estas situaciones que son a diario, todos los días se dan accidentes. El que hace seguramente siempre está expuesto a accidentes.
Así que Es esa correcto. es la conclusión. Bueno, Víctor. Es correcto. Maestro, pues muchísimas gracias, de verdad agradecemos mucho su amable atención en esta participación de este tema, prevención de accidentes escolares hasta el día de hoy. Nos vemos en la siguiente charla, por favor, maestro. Buenas noches. Buenas noches, un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias. Igualmente, hasta Argentina, un fuerte abrazo. Igualmente. Amigos, continuamos con esta gran oportunidad que nos da la vida en este Fórum Educación y Deporte. Así es que en este momento hablaremos ahora de lo que es la cápsula deportiva, según me informan, tendremos esta cápsula deportiva. Así es que, maestra Alma Rosa Martínez, buenas noches, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Aquí escuchando qué interesante tema para todos los que trabajamos con niños, fundamental. Y adultos también, porque todos podemos tener un accidente durante la práctica deportiva o la clase. Es correcto, maestra. Como bien dijo el maestro Óscar Orlando Albornoz, las causas pueden ser fortuitas o causas de fuerza mayor y continuaremos con este gran tema. Pero bueno, maestra Alma Rosa Martínez, cuéntenos ahora qué tendremos con usted. Bueno, pues primero felicitar por este nuevo formato, Fórum Educación y Deporte. Este giro va a dar mucho de qué hablar y es súper importante la innovación en todo lo que estamos haciendo. Hoy vamos a continuar con ejercicios isométricos, pero ahora con una resistencia, que sería una banda de resistencia, sobre todo para extremidades superiores. Excelente, maestra. Adelante. Bueno, pues hoy yo voy a hacer mi modelo. Si me permite, profe, voy a acomodar para estar cerca para que puedan observar. Bueno, pues lo primero es, en un principio hablamos de que los ejercicios isométricos no son para todas las personas. Sin embargo, sabiéndolos trabajar, pueden traer muchos beneficios. Vamos a ver hoy 3 ejercicios para extremidades superiores. ¿Cuáles son las extremidades superiores? Bueno, las extremidades superiores incluyen el hombro, el codo, el antebrazo, la muñeca y obviamente pues nuestros dedos, ¿ok? Vamos a hacer el primer ejercicio. Comento, hoy traigo una resistencia que es una liga. Hay que cuidar el nivel de tensión de la liga. Esta es una liga básica para personas que quieren seguir trabajando a pesar de tener alguna limitante. Lo vamos a hacer sentados, nos colocamos en una posición erguida, completamente recargados sobre la silla. Primer ejercicio, vamos a procurar que la liga esté muy simétrica, muy parejita. Vamos a tomar la liga de esta manera, apretando, en este caso, las manos, cerrar bien las manos, y vamos a estirar de una forma que podamos sostener ese movimiento. Bajamos los brazos y jalamos ligeramente la liga, la banda en este caso, y vamos a contar 20 segundos. Aquí vamos a respirar de manera natural, vamos a estar haciendo la tensión y vamos a seguir manteniéndolas durante 20 segundos. Este sería el primer nivel para trabajar el hombro, los codos, los antebrazos, la muñeca y, bueno, en este caso la mano, ¿ok? Después de los 20 segundos vamos a relajar, soltamos y vamos a permitirnos una pausa de 20 segundos. Segundo nivel, segundo ejercicio. Ahora vamos a hacer lo muy parecido, pero ahora vamos a colocar nuestros brazos, nuestras manos o el ejercicio, el movimiento a la altura de nuestros hombros. Igual, hacemos el mismo procedimiento, lo único que cambia es la posición de nuestras manos. Estiramos ahí durante 20 segundos, igual mantenemos la tensión, seguimos respirando de forma natural, recargados, colocados en la silla completamente sentados. Una vez que transcurren los 20 segundos, volvemos a descansar, relajamos
y vamos a dejar una micropausa de igual 20 segundos. Vámonos al último nivel, que sería el tercer ejercicio. Vamos ahora a levantar nuestros brazos a la altura de nuestra cabeza. Vamos a procurar, igual que la liga, la banda esté completamente parejita y nuestros brazos completamente extendidos y hacia arriba. Jalamos, estiramos la banda y mantenemos esa tensión durante 20 segundos. Es importante decir que el músculo deltoides es el que se encarga de la elevación del hombro y es el que va a estar ahí trabajando directamente con este ejercicio. Mantenemos ahí 20 segundos. Inhalamos, exhalamos. De hecho, podemos estar observando a lo mejor la televisión, ¿sale? Y estar haciendo nuestros ejercicios isométricos, nuestros ejercicios de fortalecimiento. Una vez transcurridos los 20 segundos, volvemos a relajar y volvemos a soltar. Muy importante hacerlo suave, no hacerlo bruscamente. Hicimos los 3 niveles y por último podemos hacer una combinación de estos 3 niveles. Trabajamos 10 segundos en el nivel 1, 10 segundos en el nivel 2 y 10 segundos en el último nivel, que sería el 3. Y otra vez bajamos, descansamos. Vamos a hacer 3 series de 20 segundos por cada nivel y por último 3 series combinando los niveles de 20 segundos. Bueno, profe, pues esta sería nuestra recomendación para el día de hoy con nuestros ejercicios isométricos con apoyo de un implemento que es la liga o la banda de resistencia. Hombre, maestra, la verdad es que aquí estaba yo tratando de hacerlos y la verdad es que, bueno, no tengo aquí la banda, pero de alguna manera estaba tratando de hacer la tensión con mis brazos, hacer el mismo ejercicio isométrico, pero bueno, pues nada más hacer tensión con los brazos y la verdad es que nos funciona perfectamente, maestra. Así es, profe, es un ejercicio muy noble, muy práctico y sobre todo que da buenos resultados. Es correcto. Bueno, maestra, pues como siempre, muchas gracias por estas aportaciones, que la verdad es que lo más importante es que ahí sentada podemos seguir ejercitando y podemos seguir trabajando nuestro cuerpo. Maestra Alma Rosa, muchísimas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Que descanses, buenas noches. Amigos, continuamos con este Fórum Educación y Deporte de IFICET. Y bueno, pues ya sabes que es una nueva forma de innovar aquí con nuestro instituto. Y bueno, pues ahora daremos paso a nuestro contenido académico, un contenido de verdad también muy visto y muy gustado por todos nosotros, por todos nuestros visitantes. Y bueno, pues ahora tendremos la participación de la maestra Verónica Loza Camacho, directora del Instituto de Formación e Investigación en Ciencias de la Educación y el Deporte. Así es que, bueno, pues en cualquier momento estará con nosotros la maestra. Aquí está, maestra, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, licenciado, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Aquí, gustosa. Bien, muchas gracias. Pues aquí haciendo ejercicios isométricos con la maestra Alma y bueno, pues ansiosos de ver ahora qué es lo que nos vas a traer en cuanto a los contenidos académicos. Exacto, creo que hoy ha sido un tema tras otro muy interesante, entonces hoy vamos a cambiar un poquito, vamos a seguir con esta parte de contenidos pedagógicos, pero hoy vamos a hablar de las facetas de la educación, pero para que yo pueda hablar de las facetas de la educación, hoy me gustaría hablar un poquito de la introducción que venía haciendo la filosofía de la educación, ya que es lo que nos da parte a las facetas. Si yo lo viera únicamente desde la parte académica, bueno, pues vamos a encontrar diversos autores, ¿no? Hay algunos que nos decían que la filosofía de la educación solamente se preocupaba en estudiar al hombre porque consideraba que el hombre era el objeto de estudio por ser educable, ¿no? Podemos adaptarlo, podemos moldearlo, podemos condicionarlo para que aprenda y pueda irse adaptando a cualquier tipo de aprendizaje que nosotros o enseñanza que nosotros vayamos brindándole, ¿no? Sin embargo,
en algún momento uno de los autores muy sobresalientes en el área pedagógica, Reinaldo Suárez, empezó a hablar de caracterizar y de la importancia que existía el conocer a la población con la que nosotros trabajábamos. Nosotros hemos hablado como al inicio de estos cambios de las charlas de café con estos nuevos formatos, un poquito de algunas cosas como a lo mejor canales de aprendizaje, estilos de aprendizaje para poder ir conociendo a nuestra población, pero él nos habla como de 5 facetas por las cuales podemos conocernos, ¿no? Que vendría siendo la filosofía de la educación, la sociología de la educación, la psicología de la educación, la metodología de la educación y otras ciencias. Pero él lo aborda desde una parte muy pedagógica o académica, mucho más actual. Encontramos por ahí un autor, Mendoza Guzmán, que nos hablaba un poquito de correlacionar esta parte de la educación o de la filosofía de la educación, pero aplicada al deporte, ¿no? Y él propone o da una introducción muy interesante. Dice que la finalidad de poder nosotros hablar de la filosofía de la educación en el deporte es porque el deporte no está profesionalizado. Durante muchos años se carece de esta parte, ¿no? La enseñanza del deporte es meramente empírico. Yo fui deportista, lo practiqué, hoy soy cinta negra, por ejemplo, hablando de taekwondo, hoy ya soy un nadador profesional y de repente doy clases de nado, de repente doy clases de taekwondo, pero lo doy a partir del conocimiento empírico que tengo. ¿Cómo lo aprendí yo? Sin tener un conocimiento o un antecedente de las cargas de entrenamiento apropiadas para la edad o las etapas psicoevolutivas de cada una de las personas. Entonces, este autor nos dice que la finalidad de la filosofía de la educación es eso, profesionalizar el deporte y conocer un poquito, no nada más las etapas psicoevolutivas, sino también los tipos de preparación del deporte, ¿no? Lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psicológico y lo teórico. Yo no me voy a meter en eso, solamente fue como el fundamento para poder basar a la filosofía de la educación, pero enfocada en ¿qué? En el deporte, ¿no? Y él dice que entonces, si nosotros habláramos de filosofía de la educación en el deporte, obligaríamos al hoy entrenador, hoy educador deportivo, a estar actualizado de manera constante. ¿Por qué? Porque no nada más tendría que conocer sobre la teoría y metodología del entrenamiento, sino también conocer a su deportista, y esto implicaría la pedagogía y la educación del deporte, que es lo que nosotros nos dedicamos en IFICET, ¿no? Entonces, la propuesta es ir abordando cada una de estas facetas en las siguientes 2 facetas por programa. ¿Qué le parece, licenciado? No, bueno, maravilloso, maestra Verónica Loza, siempre las aportaciones que nos haces. Primero fueron los estilos de aprendizaje, hoy nos vas a hablar de las facetas y la verdad es que, bueno, pues imagínate que pudiéramos en algún momento tener a ese autor Mendoza Guzmán aquí para que pudiera hablarnos de esto, de lo que tú nos estás mencionando, pues sería de verdad también algo importante, ¿no? Claro, vamos a hacer ahí gestiones con el profesor Antonio Guadalupe para que podamos tenerlo en algún programa para que nos platique de esta propuesta suya. No, pero por supuesto. No, maestra Verónica Loza, pues muchísimas gracias. Esto quiere decir que entonces en el próximo programa Fórum Educación y Deporte en IFICET estaremos abordando filosofía de la educación y sociología de la educación. Es correcto, estaremos abordando esas 2 facetas. Excelente. Bueno, pues estaremos aquí atentos a este nuevo programa y a esta nueva forma de transmitir el deporte en Fórum Educación y Deporte y bueno, pues sobre todo con alguien tan conocedor como tú en este tema. Muchas gracias, maestra Verónica Loza. No, ¿de qué, licenciado? Para mí será un placer estar compartiendo esta información, ser portavoz de otros autores sobre este tema. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, al contrario, gracias. Amigos, continuamos y bueno, pues la verdad es que es varias áreas, varias secciones las que estamos teniendo en este nuevo formato de Fórum Educación y Deporte. Como te estás dando cuenta, pues ya tuvimos las efemérides, ya tuvimos al profesor Oscar Orlando Albornoz hablándonos de prevención en los accidentes escolares, ya tuvimos a la maestra Alma Rosa Martínez con su cápsula deportiva y la fuerza a través de
los ejercicios isométricos, parte superior, y bueno, pues ya tuvimos a la maestra Verónica Loza hablándonos de los contenidos académicos, de las dimensiones del acto educativo o facetas de la educación. Y bueno, pues hoy le pedimos por favor a nuestro gran amigo, el profesor Antonio Guadalupe, que nos hable de quién estará con nosotros en la próxima, el próximo programa de Fórum Educación y Deporte. Maestro Antonio Guadalupe, qué gusto saludarte y verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro Víctor? Muy buenas noches, y a todos los que hoy nos acompañan. Pues así es, maestro, el día de hoy tenemos la fortuna de poder compartir con todos nuestros amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos, pues la siguiente información que tenemos por parte de la Dirección de Educación Continua de IFICED, que es pues técnicamente, maestros, estar informándoles el escenario académico que vamos a estar teniendo de forma recurrente cada 15 días, recordarles este escenario importante y que ustedes pueden estar enterados a través de nuestras redes sociales, seguirnos a través de Facebook, YouTube, que son nuestros principales medios de transmisión. Y pues en este caso, maestro, presentar a nuestro ponente, que igual es de Argentina. Ha tenido y tuvo participación con nosotros, maestro, hace unos días en un espacio que tuvimos con el profe Hilder acerca de un conversatorio internacional sobre actividad física, recreación y deporte, que es el profesor Juan Amado Garro. Va a estar desde Argentina, les comentaba, el día 16 de mayo, con un tema, maestros, que es importante que hoy lo tomemos en cuenta, que es el humanizar la educación y el deporte en sus procesos, transferirlos de forma más efectiva, más entendible, no solamente para aquellos que lo practiquen, sino también para aquellos que estamos en formación continua acerca de este tema, que todas las personas puedan entender la importancia de la educación física, que todos estemos enterados de la importancia del deporte, no solamente en un ámbito de aplicación competitivo, sino también en un ámbito de aplicación formativo, recreativo, de rehabilitación, que forman parte estructural, maestro. Eso es nuestro invitado, maestro Víctor, del día 16 de mayo, nuestro próximo espacio, Fórum Educación y Deporte en IFICED, maestro. ¿Qué le parece? No, pues excelente, siempre agradecerte que tengamos ponentes invitados de mucha calidad, como hoy tuvimos al maestro Óscar Orlando Albornoz, que además ya nos comprometimos con él a tener una segunda parte, una segunda forma de transmitirnos este tema de prevención de accidentes escolares. Y bueno, pues imagínate nada más, el próximo 16 de mayo tendremos a el maestro Juan Amado Garro, también desde Argentina. Hoy con esta magia de la tecnología podemos tenerlos sin ningún problema, humanizando la educación física y el deporte en todos sus procesos. Pues, maestro Antonio, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo 16 de mayo con este nuevo formato, Fórum Educación y Deporte en IFICED, al cual pues tú tuviste mucha culpa que se llevara a cabo todo esto. Muchísimas gracias. Así es, maestro. Muchísimas gracias, y agradecerlo también a nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión. Es la primera transmisión del Fórum Educación y Deporte en IFICED y será la primera de muchos, maestro. Gracias. Es correcto, maestro Antonio Guadalupe. Muchísimas gracias, y primero Dios, cada 15 días tendremos este gran evento, Fórum Educación y Deporte en IFICED. Y bueno, sobre todo, amigos, si tú deseas participar, si a ti te gustaría formar parte de nuestro programa, si a ti te gustaría exponer algún tema, tener algún tipo de vínculo con nosotros, tu escuela, tu organización, ponte en contacto con nosotros para que podamos nosotros también, a su vez, platicar contigo, ¿no? Y recuerda que nosotros podemos llevarte contenidos hasta tu escuela, podemos llevarte contenidos a tu organización, podemos hacer que ustedes participen con nosotros participar con ustedes. De esto se trata este Fórum Educación y Deporte, de tener un acercamiento entre instituciones educativas, principalmente que nos dediquemos
a la educación deportiva, al entrenamiento deportivo, a la educación física o todo aquello que tenga que ver con el deporte. Así es que ponte en contacto, amigos, con nosotros para que podamos tener estos vínculos necesarios que se requieren para poder continuar en este desarrollo de la educación deportiva en nuestro país. Amigos, pues muchísimas gracias. Creo que este nuevo formato está gustando bastante y te va a seguir gustando porque vas a ver que vamos a seguir teniendo grandes invitados, grandes secciones, grandes temas con grandes personalidades que están a cargo. Así es que muchísimas gracias. Nos vemos, amigos, en 15 días. Acuérdate, 16 de mayo, el próximo Fórum Educación y Deporte. No me queda más que despedirme, agradecerte que hayas estado con nosotros en esta noche impresionante de sorpresas. Ya sabes que las sorpresas siempre llegan a nuestra vida. Uno nunca sabe, uno cree que todo va a estar en plenitud y de repente, ¡bum!, suele la sorpresa. Así es que bueno, gracias, amigos, cuídate mucho, que pases muy buenas noches. Nos vemos 16 de mayo, no se te olvide, 8 de la noche, Fórum Educación y Deporte. Hasta la próxima.